tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a estas nuevas CashFit Talks by eSports, donde hablamos de tecnología, de deporte y de lo que nos estamos encontrando y nos seguiremos encontrando en el futuro. No solo la gente practica cada vez más deporte, sino que cada vez más hay personas que buscan federarse y que buscan, ¿por qué no?, explotar su talento como lo explotaron en su momento y lo siguen explotando de otra manera los dos invitados que tenemos en el día de hoy, porque hablamos de las nuevas federaciones o de la tecnología con los presidentes más jóvenes que están accediendo a las nuevas federaciones, pero ellos vienen primero de federaciones que tienen muchísimos años, no tantos ellos, sino las instituciones que presiden, y luego también de deportes que han sido históricos en España. Incluso uno de ellos es el único olímpico de origen español. Tienen absolutamente toda la experiencia en juegos, en campeonatos de España, en campeonatos de Europa y en campeonatos del mundo, y nos pueden dar la visión de cómo era el deporte cuando ellos lo practicaban y qué nivel de tecnología tenían en aquel momento y cómo es el deporte ahora que lo presiden. Me imagino que a lo mejor no es tan divertido, aunque quizá no tenga tanta presión, o sí, enseguida se lo vamos a preguntar, pero sobre todo cómo están aprovechando la tecnología. Son gente de una generación que ha nacido ya con el transcurso de lo analógico a lo digital y que no solo controla perfectamente eso, sino que también lo añade y lo implica dentro de lo que es una renovación dentro de organismos que en algún caso, por ejemplo, tienen decenas o en alguno también, aunque sea una escisión, más de 100 años de existencia. Así que os presentamos ya a los dos presidentes que nos acompañan hoy. El primero de ellos desde Asturias, aunque creo que le queda poco de momento de tiempo para poder ir por su tierra, el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernández. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por contar con nuestra federación. No vas mucho a Asturias, ¿no? Bueno, intento ir mucho, intento no perder las raíces, no perder los orígenes, intento estar bastante en contacto con la gente de Asturias, aparte de porque en Asturias hay muchísimo piragüismo, mucha cultura y me gusta seguir manteniendo el contacto, pero la verdad es que las obligaciones profesionales federativas ahora mismo pues, me impiden estar todo el tiempo que me gustaría. Y tenemos al único medallista en esgrima de la historia de España, el hombre que abrió un camino enorme y que lo sigue abriendo a través de la federación, de la que ahora es presidente, José Luis Abajo. Pirri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con nos vosotros. vean. Sí. Yo también intento ir mucho a Asturias, pero yo también, si me dejan. Pero no, a veces es difícil, sí, le echamos muchas horas en la federación. Bueno, estáis en Madrid, ahora creo que hay un ave directo a Oviedo que ha rebajado el tiempo, o sea que os lo puede facilitar bastante. Bueno, sí, esperemos que sí, que lo abran pronto, sí. Bueno, quería preguntaros primero por vuestra época de deporte y cómo transitabais con la parte tecnológica. Es verdad que son dos deportes que necesitan mucha pericia, mucha destreza, mucho entrenamiento y donde a lo mejor no se ve tanto esa parte de tecnología, pero en los diseños o en algunas de las cosas que luego se hacen en el día a día sí que están presentes. Lo que pasa es que estamos hablando ya de una era, vamos a llamarla, no tan tecnológica como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, quiero empezar por Javi, con tus recuerdos. ¿Cómo impactaba la tecnología más allá de todo lo físico que era en aquel momento en tu etapa como deportista de piragüismo? Pues nosotros somos bastante jóvenes dentro de lo que cabe para hablar de tecnología. Y nosotros ya entrábamos en la época en la que iba viniendo la tecnología, se iba hablando de la tecnología, íbamos viendo, dando esos primeros pasos con la tecnología, con los routers, con el internet, con las descargas de las canciones, de las películas y demás, ¿no? Que fuimos los primeros, yo creo que empezamos a ver un poquito este cambio. Es cierto que este cambio es progresivo, es un cambio que antes iba entrando poco a poco la tecnología, ahora la tecnología está instaurada y con esta base tecnológica que hay, el desarrollo es mucho más grande, ¿no? Antes es cierto que los sistemas de entrenamiento, de competición, de análisis de datos, pues eran relativamente fiables. Hoy en día ya todo el mundo puede acceder a eso. Y lo más importante de todo es que antes había más rechazo a abrirse a este tipo de cambio y hoy en día este cambio es necesario. Hoy en día hay que estar a la última, hay que estar al 100% involucrado en esto. ¿Por qué?
Pues porque yo creo que toda la vida los usos sociales se cambiaban pues con 20 años, 15, 20 años, la gente iba haciendo algo, otro entraba, otro lo imitaba y poco a poco socialmente ibas imitando a tu vecino. Hoy no, hoy un uso social se cambia en 6 meses, 5 meses, 2 meses. O sea, ahora ya la gente que actúa de una manera determinada, a los 5 días lo han visto en Tailandia, lo han visto en todas las partes de España, con lo cual pues este cambio hay que estar al día porque tienes que estar puesto como si dijéramos a la moda, a la última de lo que son todos los desarrollos, porque todos los países lo están haciendo y porque a nivel deportivo sí que es cierto que ha habido grandes cambios. En nuestra época, pues mira, yo te voy a poner un ejemplo y además es un ejemplo muy, muy bonito porque en los Juegos de Pekín 2008, Carlos Pérez y Saúl Cravioto ganaron los Juegos de Pekín 2008 y tenían una técnica de paleo muy especial, muy desarrollada, y una técnica de paleo en la que Carlos Pérez se adelantaba un poquito a Saúl Cravioto, cuando nunca se había hecho eso antes, para que cuando Saúl Cravioto tocase el agua estuviese avanzada, la piragua estuviese avanzada y él encontrase el agua más blanda. Ya te habían empujado desde atrás, con lo cual el agua está un poco más blanda. Bueno, algo que estéticamente se veía bastante feo o bueno, diferente de lo que se veía antes, pero conseguían deslizar mucho por parada. Esto se hacía pues por sensaciones. Carlos, adelántate un poco más. Saúl, espera un poco más. Tal. Saúl tiene una técnica de palada que permite hacer eso. Carlos tenía una palada que también permite hacer eso. Entonces, bueno, ahora un poco antes, un poco después, los tiempos, tal, no sé qué, y se hizo a mano. Entonces, a mí me tocó hacer una charla después de los Juegos Olímpicos para explicar cómo había sido eso y cómo tecnológicamente deberíamos explicar que uno se adelantase más que el otro cuando toda la vida las palas entraron a la vez en el agua. Hicimos todo así. Bueno, pues no sé, pues sensaciones, porque Carlos es un fenómeno y Saúl también. Entonces los alemanes decían, pero bueno, ¿y dónde hicisteis los estudios? Bueno, a los alemanes les explotaría la cabeza. Claro, los alemanes que tienen un canal en una primera planta de un edificio como este, un canal de agua en el que analizan biomecánicamente cada movimiento que hace cada deportista, incluso hacen las embarcaciones de equipo por una técnica similar que hayan visto en el análisis biomecánico, y de repente nosotros estábamos en el agua y a ver, tú un poco antes, a ver, uy, va rápido, pues venga, sigue haciéndolo así, y quedaron campeones olímpicos. Entonces, claro, lo que queremos ahora mismo y lo que debemos hacer ahora mismo es todos esos datos, tenerlos en nuestra propiedad para cuando queramos volver a hacerlo otra vez, decir, señores, esto se hace así porque la experiencia nos dice que haciéndolo así 15 veces hemos conseguido las 15 veces este resultado. Entonces, no dejar algo al azar, ¿no? Bueno, pues ahora te voy a preguntar precisamente por todos esos datos, incluso los perfiles que tendréis que buscar, ¿no? Que no estaban en aquellos momentos, ya lo has dejado claro, pero ahora todavía mucho más. Y viene Pirri de un deporte ancestral, donde antes obviamente no había nada tecnológico, hasta que entró ya en la competición pues la detección de los puntos, pero más allá de eso, ¿había alguna tecnología más en tu época? Sí, bueno, nosotros, como bien dices, venimos de un deporte súper tradicional, la guerra, los ejércitos, las espadas, se mataban unos a otros, entonces claro, todo eso hay que ordenarlo. Se empieza a ordenar en España, por eso se dice que la esgrima deportiva surge en nuestro país con los primeros tratados, la destreza verdadera, el maestro Carranza y Pacheco de Narváez, siglo XVII. Claro, pues empiezan a tratar la esgrima como deporte. Todo eso va derivando, empiezan las competiciones, empiezan los arbitrajes, y en una época anterior a la mía, que yo he visto vídeos, he visto pelis, había 4 jueces para determinar quién era tocado y quién había hecho el movimiento y quién se llevaba al punto. No había ninguna luz ni tecnología. Luego ya años 70, mediados, entró el aparato eléctrico, ya marcaba los puntos, eso facilitó mucho, y ya se fue desarrollando un poco la tecnología, y en mi época había una gran inquietud para hacer más visible nuestro deporte. Es un deporte complicado, ¿no? Es un deporte muy chulo que tú ves con espadas, gente de blanco luchando, tal, y lo ves durante 30 segundos y no te enteras de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido salud? ¿Por qué ha hecho Durante movimiento 30 tal? minutos tampoco te enteras de nada. Claro, entonces la idea de la Federación Internacional era hacernos más visibles, más entendibles y darle más información al público. Con lo cual empezaron a indagar todo ese sistema para que esa tecnología nos ayudara un poco, ¿no? Claro, esa tecnología, yo me acuerdo de la primera Copa del Mundo, una final que estuve en París, finalísima, con el pabellón lleno, gigantesco, me ponen unas luces en la cabeza. Digo, ¿eso qué es? Y dice, para que sea más visible. Entonces, claro, cuando yo tocaba, al contrario, se me encendía la cabeza, ¿sabes? Parecía una bombilla. Bueno, esas cosas han ido derivando a que ahora llevamos cables y se establece un sistema wireless
sin cableado para que parezcamos más modernos, pero bueno, al fin y al cabo son tecnologías como muy básicas, ¿no? Pero lo que sí que sin duda hemos dado un paso es en el análisis que decía también Javi, ¿no? Dentro de los deportes, porque yo también he tenido que ir con una cámara de vídeo y un trípode, y el que palmaba primero la competición tenía el castigo de que tenía que grabar toda la competición de todos los colegas, porque luego eso era lo que veíamos en un vídeo VHS para analizar los rivales. Hoy tienes vídeos de YouTube, tienes datos, tienes seguimiento y luego más cosas que te contaré después, que seguramente me preguntarás de hacia dónde vamos con esos datos y esos análisis, ¿no? Pero ahí es donde hemos evolucionado más que nada. Sobre todo quería iniciar aquí para que la gente se pusiera en situación, porque, por ejemplo, Javier estaba hablando de los Juegos Olímpicos de Pekín y hay gente que igual ni los vio, ¿no? Yo estuve allí. Estuvisteis allí al final y fíjate que en aquellos momentos creo que fueron calificados como los Juegos Olímpicos de la tecnología, ¿no? De aquel cambio enorme, porque claro, veníamos de Atenas que no fueron precisamente demasiado tecnológicos. Y a partir de ahí tenéis la trayectoria brillante que tenéis los dos y acabáis decidiendo que vuestro sitio es federativo. Y lo primero que quiero preguntarle primero a Javi y luego a Pirri es ¿qué os encontráis cuando llegáis a la federación? Ya no solo, como estábamos diciendo, a nivel deportivo, porque a nivel deportivo efectivamente pues, la inteligencia artificial y los datos van a ser temas que podamos tocar, sino incluso en la propia estructura federativa española, cómo la tecnología impactaba o no impactaba en dos federaciones como las vuestras. Empiezo por ti, Javi. Bueno, pues mira, a nivel personal, por ejemplo, ha sido una cura de humildad, porque pasas de estar, yo he estado 20 años en la selección y he pasado de estar entrenando para mí, comiendo para mí, pensando solamente en mí y defendiéndome solamente a mí. Y lo único que me encontraba era, quiero hacer una foto, eres el mejor, eres un máquina, eres un crack, eres el ídolo de mis hijos, te invitamos aquí, te vamos a llevar... Y ahora de repente pasas a la federación y te tiras todo tu tiempo pensando en los demás, sin dormir por culpa de los demás, intentando mejorar la vida de los demás, y todo lo que te encuentras es, esto es un desastre, esto no vale para nada, esto es una mierda. Entonces, claro, lo primero es ubicarte, lo primero es decir, vale, pues yo ahora estoy en la parte de gestión y lo que tengo que hacer es intentar conseguir los mejores beneficios para que los deportistas se puedan desarrollar al 100%. Entonces, te das cuenta de que cuando eres deportista estás metido en una burbuja, que es la que tienes que estar metido en el fondo, porque es la que te hace que rindas al 100% para que tu cabeza esté centrada en eso, pero no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás para avanzar muy poco. Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es ubicarte. Una vez que te ubicas, entras en la federación y sí que es cierto que cuando tú entras de presidente y entras con unas ideas. Es cierto que quizás en mi caso no tienes la experiencia en la gestión, pero sí que vienes con unas ideas claras porque has aprendido, porque tú sabes lo que le hace falta a la federación, y en este caso a nuestra federación le hacía falta una renovación, le hacía falta que entrara algo de gente joven. ¿Por qué? Pues porque la vida ha cambiado mucho, porque la forma de hablar ya no es la misma, de expresarse no es la misma. Ya hoy en día, pues lo que hablamos de los usos sociales, tú ahora ves anuncios en televisión de hace 15 años y haces así, te suena a, bueno, sí, sí. No chirrían. Pues lo mismo en la forma de hacer política, lo mismo en la forma de gestionar una federación, lo mismo en todo. Entonces hace falta este cambio de que entre gente joven. ¿Por qué es necesario también que entre joven? Pues por lo que decía Pirri antes, porque somos 65 federaciones compitiendo en expansión de nuestro deporte. Nosotros todos nos queremos posicionar, ¿por qué? Porque todos queremos imitar al fútbol. ¿Qué tiene el fútbol? El fútbol lo que tiene es, ha generado un sistema de espectáculo que genera recursos. Esos recursos que te pueden dar unas condiciones para tus deportistas. Entonces todos queremos ser la federación que sobresalga, que se valore, que se reconozca y que entre en los medios de comunicación, que sea lo suficientemente atractiva para entrar en los medios de comunicación para obtener esos recursos. Entonces tienes que entrar actualizado. Estábamos hablando ahora de los Juegos de Pekín 2008. Para nosotros están ahí, son ahí, fueron ayer. Pero es que en 2008 empezó Instagram en España. Claro. Entonces, claro, y dices tú, Instagram, pero Instagram, le preguntas a un chico hoy y dice, no, si Instagram lleva aquí toda la vida. No, Instagram en 2008, yo creo que fui, si no fue el primero de los primeros que hice Instagram, y era como, qué cosa más rara esta. Y la gente, ¿pero qué haces en Instagram? No existía casi. O sea, entró en 2008, 2009. Entonces, claro, hoy en día ha ido todo tan rápido que necesitas gente joven, gente que esté actualizada, gente que se adapte, y no gente pues, que venga un poco del sistema de hace 30 años porque les va a costar más. Sí, estamos hablando de las redes sociales, no hay más que ver que cuando hablas con gente por debajo de 25 años, aparte de que son
todo aquello en lo que ellos informan. Ya no hay medios tradicionales, no escuchan la radio, obviamente no leen los periódicos, pero hay una segunda parte que es que Instagram ya empieza a quedarse un poco viejo y si no estás en TikTok, Si no estás en TikTok, ya no por eres ejemplo, nadie. tienes Claro. un problema muy grande, ¿no? Eso me lleva a Pirri a dos reflexiones para hacerte la misma pregunta que con Javi. Esa frase que nos decían nuestros padres, que siempre nos daba rabia y nosotros decíamos, eso nunca lo diré, y de repente te ves diciéndola, te das cuenta de que te has hecho mayor. Pero no sé si habéis visto el documental de David Beckham en Netflix, y creo que, por lo que decía Javi, también es muy importante que se visibilice que aunque estéis en una burbuja, muchas veces hay muchas cosas que no se ven y que no son fáciles de llevar. Pero es verdad que como deportistas de élite habéis tenido una resiliencia en determinadas cosas que luego os permiten en la gestión poder pensar de una manera diferente a lo que sería un gestor habitual, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué te encontraste y qué has puesto en marcha a nivel tecnológico cuando entraste en la federación? Sí, correcto. Pues yo sí que me encontré una federación con una manera de hacer las cosas. La verdad es que yo no tengo esos problemas que tiene Javi, porque yo cuando tengo problemas y quejas le reto a un duelo. Claro, les pegas con el guante. Claro, se acabó el problema. Y lo que pasa es que es verdad que cuando ya estás en el otro lado, te das cuenta de por qué algunas cosas pasan y por qué, ¿no? No es tan fácil. Obviamente, cuando estás dentro de tu burbuja y quieres lo mejor para ti, protestas porque ves cosas que no tienen sentido para ti, decisiones que a lo mejor... Pero claro, cuando estás ya en la gestión y tienes la visión global de todas las cosas y tienes toda la información, porque luego cuando estás en tu sitio de deportista te falta mucha información, cuando tienes toda la información, entonces ya la cosa cambia. En mi federación se llevan haciendo las cosas muy bien, mucho tiempo. Con muy poquitos recursos hemos conseguido muchas medallas mundiales y medallas europeas, que se conocen menos que la medalla olímpica, pero que también existen, también hay. Con lo cual, para mí el reto era intentar darle un salto de calidad a la gestión, sobre todo, y modernizar los procesos, ¿no? Es gente muy buena, que lleva haciendo las cosas durante mucho tiempo, que tiene muchos conocimientos, que tiene un control absoluto, que por supuesto jamás ha habido ningún problema de nada en la federación, de líos, de tal, porque bueno, federaciones pequeñitas pues son problemas pequeñitos, federaciones grandes con mucho dinero pues tienen más problemas que nosotros, pero en ese tramo yo me encontré procesos que eran muy viejunos y procesos muy aburridos, donde se perdía mucho tiempo, donde no eran eficaces, donde el papel muchas veces te comía, donde la burocracia... Entonces, eso es donde yo entendí que mejorando esos procesos podíamos dar un salto de calidad a la federación y que eso nos llevaría a mejorar también nuestra gestión deportiva y por ende conseguir mejores resultados. Entonces, centrarnos mucho ahí para mejorar esos procesos, hablando más con la gente. Venimos de otra generación donde yo creo que nos comunicamos mejor, nos comunicamos más, tenemos en cuenta muchas más variables que antes, que la gente que a lo mejor no le daba tanta importancia a esa comunicación y tenía menos presencia. Ya te veníamos hablando, Javi y yo, de los fines de semana que tenemos libres al año, que los puedes contar con una mano, ¿vale? Y luego de todos los kilómetros que nos hacemos para intentar estar con todo el mundo. Eso antes yo creo que ocurría menos, ¿no? Pero eso yo creo que nos va a dar ese salto, que el deportista se sienta más atendido, que las federaciones autonómicas estén con nosotros en el mismo proyecto, que tú puedas a la gente involucrarla en ese proyecto, ¿no? Y creo que eso a la postre nos dará un mejor resultado deportivo, que es al final por lo único que estamos aquí. O sea, para mejorar deportivamente nuestra federación y conseguir éxitos deportivos, que es lo que nos manda, ¿no?, el Consejo, ocupándonos del alto rendimiento. Javi, hablábamos antes de la búsqueda de nuevos perfiles para las federaciones, no solo vosotros, que sois gente joven que entra con una visión diferente también, como decía Pirri, sino a la hora de encontrar entrenadores que a lo mejor puedan tener algo de idea de data o personas que analicen una serie de parámetros que antes no teníais, incluso diseñadores que usando la inteligencia artificial puedan hacer una piragua dentro de los límites del reglamento más eficiente. ¿Os estáis encontrando con todo eso? ¿Hacia ahí va la tecnología en vuestros deportes? Sí, yo por suerte cuando entré en la federación hace un par de años pude hacer mi grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo pues, de gente entre el 78 y el 85, gente que más o menos ya tiene esa experiencia, ya ha vivido, ya se ha podido formar, ya ha podido ser deportista, ha podido estar en el lugar en el que estamos deportistas, pero también
ya han tenido contacto con esa tecnología. Entonces, tengo un grupo de gente muy joven, los 3 directores técnicos, tanto en pista como en slalom, como en paracanoe, son gente muy joven y que domina muy bien la tecnología, y que es verdad que me están ayudando mucho, pues, por ejemplo, ahora entran unas subvenciones de digitalización del Consejo Superior de Deportes. Pues esta gente las coge y en 2 segundos sabe exactamente lo que necesitan los deportistas, saben el análisis de datos que hay que hacer, saben el backup que tienen cuando tienen toda esta información, qué hacer con ella, cómo aplicarla, cómo desarrollarla. La parte de paracanoe, en temas de salud, sabe exactamente los deportistas cuándo tienen que entrenar más, menos, apretar. Bueno, pues todo esto ellos lo enfocan en este proyecto de digitalización para poder tener toda esa información, ¿no? Recaudar toda esa información. Entonces, bueno, sí que es cierto que no hay que explicarles nada, son ellos los que me explican a mí, o son ellos los que comparten conmigo esa visión. Es cierto que muchas de las federaciones pues tienen un personal ya bastante envejecido, que no es que trabajen mal, pero sí que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera determinada. Entonces, en la federación tenemos ahora 2 personas que se han jubilado y que entran 2 chicas nuevas en la federación, son 2 chicas nuevas que controlan mucho ya de todo esto, ¿no? Entonces, no es que lo hagan ni mejor ni peor, pero sí que se adaptan a las nuevas tecnologías. Entonces, está bien que vaya entrando gente joven, está bien que entre gente que se adapta a esta forma de actuar hoy en día, y nosotros lo estamos consiguiendo. Y bueno, pues la verdad es que me encontré una buena forma de trabajo, pero no una forma de trabajo adaptada a lo que necesitamos ahora mismo. Pirri, al final hablábamos de toda esa tecnología adaptada al deporte, pero también adaptada al rendimiento, incluso a la detección, porque ya decías que antes tus colegas tenían que coger la cámara si perdían en el primer asalto y empezar a grabar. Y ahora, efectivamente, prácticamente ya no es que solo haya vídeos de YouTube, sino que hay streaming de competiciones hasta locales. Ni siquiera estamos hablando de nacionales o internacionales. La tecnología os está ayudando en un deporte que no es mayoritario a encontrar perfiles que a lo mejor antes eran más difíciles, o que tenías que tener una red muy analógica de colaboradores para tener la posibilidad de que alguien diera el salto. En eso estamos en los inicios. Es verdad que ahora hay una tecnología que te ayuda dentro de ese streaming a identificar los movimientos, la coordinación, los ataques, las defensas, y estamos empezando a recabar esos datos para luego posteriormente analizarnos y sacar unas conclusiones, ¿no? En eso sí que estamos iniciando el proyecto, además con proyectos muy chulos tecnológicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este tema del rendimiento hay un proyecto que estamos ahora también a punto de iniciar con fondos europeos, que es un tritraje para entrenar. Eso es la caña. ¿Tritraje? Tritraje para entrenar. ¿Eso significa que son 3 trajes? Es un traje de triatlón que ha hecho una marca deportiva que se encarga de todos los trajes de competición, que lo va a llenar de electrodos y lo va a llenar de cables por todos lados para medir todo tipo de cosas. Es un traje. No sé si hace años te acuerdas de un chaleco que te ponías con electrodos y te daban descargas y tal. Bueno, pues es un poco la versión mejorada de esto, que tú puedes potenciar cualquier grupo muscular que tú quieras con una aplicación que te vamos a poner en el móvil, y que además te va a potenciar ese entrenamiento a un nivel superior al que estás haciendo. O sea, es el sueño de todo deportista. O sea, yo con una currada de 20 minutos es como si hubiera entrenado hora y media, pero solo vas a entrenar 20 minutos. Entonces, ese es el sueño de todos los deportistas. Cuando se lo hemos contado, han alucinado y lo quieren probar ya. Pero no solamente eso, sino que además tiene todo tipo de mediciones el traje. Mide ritmo cardíaco, mide el nivel de oxígeno en sangre, mide el lactato, mide la velocidad de reacción. Entonces vas a tener una cantidad de datos en el móvil de ese entrenamiento que te van a ayudar a detectar talentos, te van a ayudar a detectar carencias, te van a ayudar a manejar esos datos. Lo que pasa es que luego eso, hay que saber manejarlos, hay que meterte en el fregado y tienes que tirarte horas con el ordenador, que ese es un poco el siguiente reto a la tecnología, ¿no? No solamente que la tengamos, sino que saber usarla, ¿no? Que eso es un reto difícil. No, ahí voy precisamente porque venís de 2 deportes donde la práctica es muy concreta y la especialización a nivel deportivo está clara, pero no hay normalmente gente con un perfil nuevo que tenga ese conocimiento deportivo y que luego, como decía Pirri, como decías tú, Javi, sepa aterrizar los datos. Hubo un momento en el mundo del fútbol en el que
el preparador físico empezó a tener ordenador, se empezó a medir el lactato con los test que se hacían y cada vez más, por supuesto ya hay mediciones simplemente en los relojes, pero estamos yendo hacia una optimización del rendimiento muy grande, pero como estabas contando tú, Pirri, no es fácil encontrar a alguien que controle de piragüismo o controle de esgrima y además te pueda decir, mira, la mejora está aquí porque he analizado los datos. ¿Creéis que eso también puede ser un problema, Javi? ¿Encontrar ese tipo de perfiles que optimicen lo que hacéis? Bueno, mira, una de las opciones que te da el Consejo Superior de Deportes cuando saca estas subvenciones ahora mismo de alta competición, el Team Españolite, por ejemplo, que pues hay que agradecer al Consejo que haya sacado esta iniciativa, es la incorporación de grandes talentos, de personas que tienen un desarrollo de experiencia, ¿no? en digitalización, en rendimiento y demás. Y en piragüismo, cuando nos hemos puesto a buscar a los mejores, los teníamos en España. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos gente muy buena entrenando en España. ¿Por qué? Porque hace unos años se hizo una apuesta por la formación de los entrenadores aquí en España y hoy en día tenemos a los mejores. Mira, por ponerte un ejemplo, ahora es cierto que en esta subvención de digitalización hemos propuesto unos desarrollos determinados, pero esos desarrollos determinados no hacen más que plasmar lo que llevamos unos años ya nosotros demandando, claro, y algunos desarrollando. Por ejemplo, el director técnico que tengo en Slalom ya había hecho un sistema de cámaras para analizar cada movimiento dentro del canal de Slalom, que son unos 300 metros, que lo había desarrollado él. Entonces, claro, ahora cuando llega la digitalización dice, sí, vale, quiero esto, y lo sabe perfectamente. Por ejemplo, nosotros íbamos antes a un campeonato del mundo de pista y veíamos a los alemanes, a los ingleses, a los neozelandeses, que venían el staff técnico, los deportistas, y luego tenían ahí a 2 o 3 personas pues, que estaban con el ordenador todo el día. Entonces decíamos, esta gente que hará aquí, ¿sabes? Es que billetes de tren. Claro, la vuelta no poder, para no dejar a la gente ahí. Y depende de cuando caigas en la competición, hay que sacarlo rápido. Pues, ¿qué pasa? Que analizaban la prueba, analizaban la regata, analizaban los datos, analizaban el agua, analizaban el viento. Bueno, pues ahora nosotros ya hemos sido capaces, los 2 últimos campeonatos del mundo, de llevar a 2 analistas de datos, de hecho teníamos llevado a 3 analistas de datos que te analizan la temperatura del agua, el viento, el paso de las embarcaciones, cogen un Minimas o un Waymo, estas 2 marcas que ahora mismo analizan todos los datos, y te ponen la aceleración, el deslizamiento por palada, la potencia por palada, el tiempo que han hecho, la influencia que ha tenido el viento, lo caliente que estaba el agua, con lo cual ayuda a que el deslizamiento de la piragua. Entonces, cuando acaba el deportista, ya tiene su entrenador, ya tiene el análisis de la regata para que vaya a su casa o vaya al hotel de vuelta y vea, y ha dicho, mira, pues los parciales cada 100 metros son 20, 20, 20, 22, uy, cuidado que en el cuarto parcial has tenido una subida. Entonces tienen el análisis de la prueba hecha a los 2 minutos, y eso lo hemos podido hacer porque tenemos gente joven, gente preparada, que ha dicho, lo importante es esto. Y ese es el camino que vamos, y de hecho este año en el Campeonato del Mundo hemos batido todos los récords históricos. El año pasado ya habíamos ganado el Mundial y este año hemos batido todos los récords históricos, clasificando de 22 plazas posibles para los Juegos Olímpicos, hemos clasificado 19, con lo cual ha sido un bombazo. Pero claro, sabemos cómo lo hemos hecho. Y ese es el gran cambio que hemos hecho ahora mismo con la gente joven que entra y que está formada y que sabe a dónde tiene que ir de manera digital. Y también, perdón, hace falta un cambio de mentalidad ahí, también de los deportistas, que estén dispuestos a meter ese sistema dentro de su entrenamiento, dentro de su día a día, porque no todos lo están. Y claro, nosotros cuando le das algo para leer 2 minutos, pero se le hace largo, 2 minutos. Y ahora me llama la atención cuando habla Pirri del traje este de... Sí, el traje. No se lo pongo ya a los top ahora mismo, el año de Juegos Olímpicos, no les pongo ese traje. Sí, porque no le cabe. Lo primero es que, claro, el tuyo no. Vale, porque tendrían que hacer un traje de Hulk para ponérselo. No, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando después de entrenar un miércoles acababas a las 8 de la noche, después de 15 combates, después de moratones, de una pelea brutal contra tal, ahora vamos a ver vídeo 1 hora y media porque hay que analizar los datos de me cago en la leche. ¿Sabes? Entonces, y no ocurría demasiado. Claro, los datos están muy bien, pero yo estoy poniendo mucho énfasis en que tenemos que facilitar mucho esa entrada de datos a los deportistas. Porque como el deportista le mandes esto, una tal, 2 horas y media de vídeo, que se lo tenga que ver en su casa, ¿para qué? O sea, lo que hace cuando sale de la sala es olvidarse de todo el mundo, de todos, ponerse a jugar a la Play, irse con sus amigos, intentar evadirse del tal. Entonces, hay que introducir toda esta tecnología para que la gente le sirva de verdad dentro de nuestro día a día, y eso también es un reto y no es nada fácil, porque hemos sido deportistas los dos y sabemos perfectamente lo que siente cada uno, cómo está en cada momento, y solamente con mirar la cara y decir buenos días ya sabemos cómo está. Así que no me metas unos datos, tronco, porque no voy a pasar de ellos, ¿sabes? Entonces, ese análisis está actual, sí.
siempre hay una mirada atrás, ¿no? Cuando ves cómo avanza todas las competiciones. Ahora la gente que corre te dice que ojalá hubieran tenido zapatillas de placa de carbono. Entonces os quiero preguntar, en algún momento, y ahora que estáis más en contacto con la tecnología y que estáis en puestos de responsabilidad, empiezo por Javi, si habéis mirado hacia atrás y habéis dicho, ostras, ¿qué hubiera hecho yo con esta tecnología si me hubiera tocado a mí en mi época deportiva? En pequeños detalles, quizás sí, porque nosotros, por ejemplo, al competir al aire libre tenemos una pequeña a veces y a veces grande incidencia de la climatología, claro, del viento, de la lluvia y demás. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, ha habido mundiales en los que una grada que se levanta de 20 o 30 metros, que alberga a 30.000 personas, te cubre una zona de viento que está pegada a las calles. Por ejemplo, calle 9, 8 y 7 están pegadas a la grada. Si el viento sopla en diagonal desde la grada para aquí, los últimos 100 o 200 metros, la calle 9, 8 y 7 están cubiertas de viento, con lo cual no tiene viento. Sin embargo, la calle 3, 2 y 1, que son las más abiertas, se está comiendo todo el aire. Entonces, cuando nosotros, en una condición normal, en un pabellón sin nada de aire, podría haber una diferencia del primero al noveno de un segundo, cuando esa incidencia de viento te mete 2-3 segundos, te desvirtúa completamente la competición. Lo vimos en el año 2006, cuando Everardo Cristóbal, un mexicano, ganó soplando el viento en diagonal en la semifinal de izquierda, ganó por la calle 1, al entrar último en la semifinal se va a la última calle, que es la 9, sopla el viento en diagonal del otro lado y te gana la final. Entonces, claro, dices tú, ¿cómo ha podido este hombre ganar la final? Bueno, pues eso hoy en día con análisis de datos te dice, bueno, pues en la semifinal te interesa quedar el segundo, porque mañana el viento, la previsión de viento que hay es que va a superar en diagonal de aquellas calles y ya no vas a la 9, ya a lo mejor vas a la 1. Pues esos pequeños detalles que a muchos de nosotros nos ha dejado fuera de una semifinal, de una final o de un clasificatorio olímpico. Por ejemplo, Saúl y Carlos venían de ganar los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y en el clasificatorio del 2012, a falta de 30 metros, casi se quedan al agua por una ola. Esas cosas y se quedan fuera de los Juegos. Claro. Entonces tiene que ir Saúl luego en K1, no van en el K2 a repetir medalla olímpica. Entonces, a día de hoy, si hubiéramos tenido todos esos datos que te digan, oye, pues mira, en la eliminatoria quedas quinto, en la semi hay que pasar segundo y te toca la calle 9 para la final. Bueno, pues estupendo. No lo sabíamos, bueno, pues si quedo segundo, va a quedar segundo. Hoy el viento resulta que nos perjudicó. Claro. Todas esas cosas a día de hoy sí que es cierto que te hubieran cambiado un poquito la posición, pero bueno, al final es cierto que no lo puedes controlar todo, ¿no? Tampoco en Fórmula 1, que tienen los mayores desarrollos digitales del mundo y de repente dicen que va a llover y no llueve y no llueve. No llueve casi nunca cuando dicen que va a llover y cuando no lo dicen les cae un chaparrón. Pues bueno, pero sí que son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en un momento determinado. ¿Te se te ha quedado algo, Pirri? No, yo no te puedo ayudar, porque mi deporte es tan especial, que es tan casi mental a veces, que no vamos por marcas, ni gana el más grande, ni el más rápido, ni el... Ahí te cuento una anécdota que me pasó, que marcó mi carrera deportiva, sobre todo el final, porque me clasifiqué de un día a otro, ¿no? Entonces el día 2 son las finales, y entonces me tocaba un italiano, y lo veo en el cuadro, se llama Martinelli. Y entonces me vi 4 vídeos, estoy hablando con el maestro, oye, hace esta opción, ten cuidado cuando hace tal, y mírale cuando no sé qué. Y entonces estuvimos ahí analizando los datos, los vídeos, y estoy súper concentrado. Y entonces al día siguiente entro en el combate y el colega no me hace absolutamente nada de lo que venía haciendo durante las últimas 6 competiciones. Se puso a innovar dentro del deporte, yo no sabía por dónde me venían los temas, pensaba que iba a hacer una parada y me hacía la otra. Y perdí el salto estrepitosamente. O sea, que innovó bien, porque se puede innovar mal. Claro, entonces fue la última vez que yo miré el cuadro del día siguiente. A partir de ese momento hasta mi retirada yo no quería ver nadie que me tocara. Te centraste en ti. Te tendrás una idea predeterminada, entonces claro, eso de análisis de vídeo, también se lo estoy diciendo a mis entrenadores, está muy bien, pero cuando tú analizas algo, analizas a alguien y te creas una idea preconcebida en un deporte de combate como el nuestro, y luego el colega lleva otro día y hace completamente lo contrario, pues no te va a servir. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos los datos, saber manejarlos, que te den mucha información, pero me parece más adecuado los datos de tu propio estado físico e incluso también emocional, de la cantidad de veces que atacas, defiendes y tal, para que veas cómo estás y que eso lo puedas manejar tú y te pueda servir para tu mejora. Un par de cosas para terminar. La primera, estamos en un momento donde la tecnología está cogiendo un auge enorme y prácticamente está al 50%
con respecto al rendimiento deportivo, pero también es cierto, y vosotros como gestores ahora mismo creo que os vais a poder aprovechar de eso, que estamos en un momento donde la tecnología es más barata que nunca. El hecho de poder implementar tecnología a un precio siendo dos federaciones que no son de las más grandes que hay en España, me imagino que también puede ayudar en un momento determinado, porque a lo mejor si accedéis al cargo hace 5 o hace 10 años, quizás sería más dificultoso, ya no solo por las subvenciones que nos estabas contando, Javi, sino tener esa tecnología, tener esas personas que la controlaran, y a lo mejor ahora, dentro de lo que cabe, casi puede haber una homogeneización de las federaciones independientemente del nivel adquisitivo que tengan, ¿no? Sí que es verdad que hace unos años la demanda era muy grande porque había gente que se estaba formando, incluso gente que estaba fuera, y que fuera sí que había un poco más de desarrollo tecnológico y venían a España y tenían esa demanda, pero no había oferta, no había tanta oferta. Entonces, claro, los precios al final pues, funcionan como cualquier mercado. Ahora es cierto que ya todo el mundo ha visto el nicho de mercado que proporciona la digitalización, entonces ahora hay mucha oferta. De hecho, a mí me han llegado 4 ofertas que yo sepa hasta ahora en la federación sabemos que hay una subvención digital del Consejo, te podemos ayudar a implementar, a desarrollar, a adaptar. Entonces ahora ya hay más oferta y ya, claro, por supuesto, cuando hay más oferta pues caen un poco los precios. Es verdad que es más asequible y en este momento podemos hacer más cosas, por eso todos estamos involucrándonos un poquito con esto. Es cierto, y quiero hacer la puntualización de lo que decía Pirri ahora mismo, que tampoco nos podemos volver locos con la digitalización. Al final no deja de tener un componente, una parte muy importante, la capacidad humana de cada uno. Y la capacidad humana, el talento del que se habla siempre, es el talento psicológico. Es verdad que puedes tener una coordinación, pero gente con coordinación en España, hay 10 millones de personas coordinadas que pueden hacer cualquier deporte, o que todos conocemos a alguno que coge una raqueta de tenis y en 2 clases juega, que mete miedo. Pero luego hay que tener el trabajo, la determinación, la preparación psicológica y la estrategia psicológica, sobre todo, para aguantar la presión que tienes que aguantar para llegar a una competición de ese tipo y saber resolverlo, saber solventarlo. Estamos hablando que uno de los mejores esgrimistas españoles de la historia, o el mejor, llega a la competición y está pensando en hacer eso y el tío le cambia y dice, bueno, pues imaginaos lo difícil que es en un momento determinado de la competición cambiar de pensamiento, de estrategia, adaptarte y demás, es muy complicado. Y eso lo hacen 4. Entonces, por muchos datos que les des, por mucho que los entrenes, por mucho análisis digital que les des, al final el que compite es el deportista. Y es cierto, aquí estamos en una charla digital y es cierto que todos vamos a hacer uso de esta digitalización, pero el deporte sigue teniendo ese complemento determinante, que es el psicológico y que es el que va a marcar la diferencia. En ese sentido, Pirri, no sé si cuando ves ahora mismo ese Excel de ingresos y gastos al que te habrás tenido que acostumbrar, ya como gestor estás mirando que hay una determinada partida que tiene que ir a tecnología, o simplemente dependiendo de las necesidades que tienes vas decidiendo, porque me imagino que no habrá algo fijo en lo que se quiera ir invirtiendo. No, sin duda, y además creo que es algo positivo que hemos aportado desde nuestra visión un poco rejuvenecida de lo que es poder llegar a ser una federación, ¿no? Que muchas veces lo decimos, esos procesos nuevos, de esos líos en los que nos metemos, ese perder el miedo a estas cosas nuevas, es un poco también lo que aportamos nosotros, ¿no? Y eso sin duda tiene que estar a la orden del día, que quizás antes no estaba. Con lo cual estoy muy de acuerdo en que nos vamos a acercar a esas grandes potencias porque se ha homogeneizado y se ha popularizado la digitalización, accedemos a muy buenas tecnologías, accedemos a muy buenos sistemas de entrenamiento y como dice Javi, que estoy completamente de acuerdo, al final lo importante es cómo compita el deportista, ¿no? Todo lo que le ayudemos a competir mejor, pues estará fenomenal, pero tenemos que centrarnos en esto, en no recabar todo y no hacer todo demasiado tecnológico, sino cómo podemos ayudar al deportista a meterse en el agua y a ser más rápido, a coger una espada y a ganar su combate, ¿no? Que es al final nuestro día a día y hacia dónde vamos, ¿no? Que no nos perdamos un poco en los números, en las cifras y en los datos, sino que nos centremos en el deportista, que es lo más importante que tenemos. Que al final va todo en conjunto, que es cierto que la digitalización lo que le puede dar al deportista es ese punto de confianza, porque tiene dominadas más cosas y, claro, que vea que cuando vas a competir no tengas cosas al azar que digas, qué incertidumbre me genera esto. No, la digitalización le puede dar esa confianza para llegar ahí, todos los pasos para llegar ahí. Una vez que llega ahí ya cada uno. Si alguien te innova enfrente, pues tienes que saber cómo salir, ¿no? Claro, es una conversación, sí, de dos.
Os hago una última pregunta que tiene que ver con vuestro trabajo actual, que dista mucho del que teníais como deportistas. Vosotros como presidentes, en este caso Javi y luego Pirri, ¿qué herramientas usáis, más allá del móvil, en el día a día a nivel digital para lo que me contabais al principio, ¿no? Optimizar los procesos de cada federación? Pues yo ahora mismo lo que más estoy invirtiendo tiempo es en expansión. A mí la ayuda digital me ayuda, o sea, me aporta la expansión, el poder coger y en 2 segundos dar una noticia, coger una noticia y dársela a 30, 40, 50.000 personas, el poder colocarla en televisión, el poder colocarla en medios, el poder colocarla en determinadas aplicaciones. A mí a nivel de gestión es ese. Luego ya pues los correos y demás cuando mandas una nota, pero pues lleva implementado mucho tiempo, que ya lo puedes mandar a la gente que quieras, que le llegue lo más rápido posible, puedes mandar información, pues con los WeTransfer puedes mandar información desde hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que a la hora de dar una noticia y poder llegar a determinados sitios, es cierto que todas las aplicaciones que hay ahora, ya no te entro en ChatGPT porque claro, ya cada uno lo sabe utilizar, pero que sí que es cierto que a día de hoy puedes colocar las noticias y dar más difusión en un momento dado con el teléfono móvil en 2 aplicaciones, entonces a nosotros nos vale mucho eso. ¿Cómo os enterabais en vuestra época de todas estas noticias? Porque ni la tecnología había llegado a este nivel, ni la eficiencia federativa era la misma. Pues yo creo que un poco por la tele, por las noticias, por lo que salía y porque de repente pues alguien te da una llamada telefónica, oye, que está viendo las noticias y que salieron 15 segundos ahí de piragüismo. Meca, no me digas así. ¿Y a qué hora lo vuelven a echar? Pues a las 9:15 vuelven a pasar segunda edición del telediario. Bueno, pues a ver si salimos ahí. Sí, pero no había web ni siquiera para recuperar el link en el que poder verlo, ¿no? Claro. Ahora... Periódicos, el papel, el periódico, el desayunar con el Marca, con el As, es que eso era obligatorio casi todos los días. Sí, señor. Ahora eso se ha perdido un poco. ¿Tú qué estás haciendo, Pirri? Ya no solo en materia de difusión, me hablabas tú, además has sido tú específicamente, de la generación de nuevos procesos más rápidos. ¿Cómo los has implementado? Sí, pues tenemos una herramienta propia de nuestro mundo, creada por nuestra gente, también se llama Skermo. Skermo es esgrima en esperanto. Ostras, fíjate. Te iba a decir, se llama espada, ¿no? Pero sí, habéis ido más allá. Es Skermo y lo que trata básicamente es hacerle la vida más fácil al esgrimista. Con lo cual es una herramienta de gestión integral que vamos a potenciar ahora próximamente con estos nuevos proyectos, donde guardamos absolutamente todo, todas las competiciones, calendario, inscripciones, licencias, horarios, sedes, que un deportista se meta en la aplicación, se inscriba a una competición, la pague, compita, tenga el resultado, ese resultado va a su ranking, le sale una ficha federativa con su ranking y sus... O sea, lo que es un poco conectar también al deportista para que cuando la gente se aproxima a nuestro deporte, que quizás es lo más difícil de todo, porque competimos con muchos deportes, entonces cuando alguien se acerca a la esgrima, que se quede y que vea joder, que está bien organizado todo, que yo puedo ir a competir enseguida, que puedo disfrutar de la competición, que tengo unos retos que conseguir, que tengo un club que además está muy conectado con las federaciones territoriales y a su vez con la nacional. O sea, es crear un ecosistema que es al final nuestro mayor esfuerzo para que todo el mundo esté a gusto y que se acaben esas lagunas, ¿no?, que hay muchas veces entre la federación y los deportistas. Pues Javier Hernández y José Luis Abajo Pirri, ha sido un placer que la gente se dé cuenta también de cómo está cambiando el mundo del deporte en España, gracias a perfiles como los vuestros, que habéis sido, no digo nunca fuisteis, porque seguís siendo, ¿no? Uno nunca se va de ser deportista de élite y de haber tenido y ganado títulos. Y ojalá que eso también sirva para que las nuevas generaciones que accedan, gracias a todas estas facilidades que les estáis poniendo, tengan la posibilidad, más allá, un poco como decía Javi, ¿no?, de la capacidad psicológica y de competir que tengan, de entrar y de tener más opciones de las que se tenía en vuestra época. Así que ha sido un placer. Gracias. Y os agradecemos mucho que hayáis estado en estas charlas de eDesports. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y espero vernos pronto. Seguiremos... Ya, sí, muchas gracias también a eDesport por organizarlo. Nosotros estamos pendientes ya de entender la esgrima al 100%, estamos en un 90%, es como el loading, y de ponernos a practicar piragüismo. Y ya sabéis que en Valencia las facilidades son máximas, aquí entre el calor y el agua tranquila. Ya sabes, y si tienes alguna duda nos llamas. Yo creo que es lo que voy a hacer cuando esté en pleno combate, a ver si consigo que dentro de lo que cabe mi destreza mejore un poco, que no es muy buena en ninguna de las dos. Entonces, aquí tenemos a Federación Valenciana, a nuestros respectivos deportes que funcionan muy bien y que seguramente que abrirán las puertas tanto a vosotros como a cualquiera que quiera iniciarse en alguna de las especialidades del piragüismo. Imagino que
Sí, mejor esgrima que piragüismo. O esgrima y piragüismo, pues siempre podemos hacer un También, mix. Oye, esto es una buena Igual competición. hacemos una competición de- ¿Qué te parece? Oye, aquí sale un proyecto nuevo. Vamos a hablar, va a salir de aquí algo Creo interesante. que hay empezado con rugby y piragüismo, ¿no? O algo Si así. ya hay kayak de piragüismo con una especie de rugby. El kayak polo, que es una de las especialidades que más se practica aquí en Valencia, es una especie de rugby en el piragüismo, que es cierto que es muy divertido, pero si encima luego cuando acaban el partido de rugby, que siempre acaban un poco tensos unos con otros, les pones un florete, ya Claro, acabamos un con tercer el tiempo, a muerte. Yo creo que sí. Fenomenal. O mantener el equilibrio dentro del kayak, mientras que con el florete tienes que ir atacando al otro. Lo estoy viendo ya, ¿eh? Ya me va a explotar la cabeza. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido también en este canal de eSports y volvemos pronto con más charlas sobre digitalización y deporte en esta nueva era en la que todo va cambiando muy rápidamente. Hasta pronto.